¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Nunca hemos estado más cerca de una paz en Ucrania, dijo ayer la Casa Blanca en un comunicado oficial después de una nueva ronda de conversaciones. Primero entre Putin y Trump por teléfono, luego entre Trump y Zelensky y con un compromiso común de seguir conversando. Después de que la semana pasada Ucrania aceptara la mera posibilidad de una tregua completa, luego de una reunión de las delegaciones ucraniana y estadounidense en la ciudad saudí de Jeddah, la pelota, como se empeñaron en enfatizar en un acto de natación sincronizada Marco Rubio, Emmanuel Macron, Kaja Kallas y Ursula von der Leyen, la pelota estaba en el campo ruso. Y pasamos días esperando que desde el campo ruso devolvieran la pelota. Las declaraciones que llegaban a cuentagotas desde Moscú daban a entender que sí aceptarían un alto el fuego temporal eventualmente, pero con una serie de condiciones. El fin de semana, tanto Donald Trump como su equipo continuaron calentando motores en las redes sociales y en ruedas de prensa. En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense dijo que le pidió a Putin apiadarse de los soldados ucranianos cercados en la región rusa de Kursk y horas después ya se autoproclamaba salvador de sus vidas. Están rodeados y considero que si no hubiera sido por mí ya estarían muertos. Logré convencer a Putin de que no les hagan nada en este momento. Y así, efectivamente, todo el fin de semana, hasta que el martes se realizó la esperada llamada telefónica con un resultado que muchos analistas calificaron de nada revolucionario. ¿Qué acordaron? Veamos. Lo más importante y tangible, en primer lugar, para los ucranianos que están en Ucrania, es un cese recíproco de ataques contra las instalaciones de la infraestructura energética de un mes. Se informó que Putin dio la orden a los militares rusos de detener los bombardeos inmediatamente después de esa conversación. ¿En serio esto es revolucionario? Bueno, puede ser que no sea revolucionario, pero tengamos en cuenta que es la primera vez en estos 3 años de guerra que se logra negociar algo referente a los ataques, para lo que se cuenta con el visto bueno tanto de Ucrania como de Rusia. Hasta ahora, como sabemos, Moscú y Kiev solo lograron acordar intercambios de prisioneros. Hoy estamos hablando de un cese de bombardeos de la infraestructura energética, no es tan poco. No es poco. También se informó de los intercambios de prisioneros y todo eso se supone que es el primer paso hacia un alto el fuego permanente. Para un alto el fuego permanente, Rusia sí puso algunas condiciones bastante claras, algunas de las cuales constituyen líneas rojas para Kiev. La primera es la suspensión de toda la ayuda militar extranjera y del intercambio de datos de inteligencia con Ucrania. Y otra que vienen repitiendo desde hace años ya es la eliminación de las causas subyacentes del conflicto. ¿Cuáles son? Bueno, pues la neutralidad de Ucrania, el rechazo a integrarse en la OTAN, así como la no expansión de la infraestructura militar de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. ¿Aceptará Zelensky que se le corte la ayuda extranjera o un veto al paraguas de la OTAN? No parece factible. No parece factible, pero por lo pronto aceptó el cese de los ataques a la infraestructura energética. Luego de la conversación con Putin, Trump se comunicó con Zelensky y poco después tuvimos un comunicado del presidente ucraniano que, primero de todo, agradeció a Trump, algo que aparentemente se volvió una tradición después del famoso berrinche en el despacho Oval, y de allí salió un nuevo elemento a analizar, algo que se había mencionado antes de pasadita y que empieza a tomar la misma importancia que los famosos minerales ucranianos. Según confirmó la Casa Blanca, posteriormente, Estados Unidos le hizo saber a Zelensky que estaría interesado en tomar el control de la infraestructura eléctrica de Ucrania. Trump lleva hablando de concesiones hace tiempo, concesiones de territorios, de recursos naturales ucranianos, y ahora parece que también quiere quedarse con la infraestructura energética que no está destruida, porque estamos hablando de la planta central de Zaporilla, la más grande de Europa, ¿verdad? Efectivamente, parece que el control sobre esa central va a ser uno de los temas clave de las conversaciones. Recuerden que Rusia tomó sus instalaciones en el año 2022. Ucrania atraviesa un problema muy grave de producción eléctrica como resultado de los sistemáticos bombardeos rusos de su infraestructura. Como evidentemente Ucrania no tiene capacidad suficiente para retomar el control sobre la planta y Rusia no se la piensa devolver sin más, pues la propuesta de Washington va a ser que se la queden los estadounidenses y gestionen la producción de energía en beneficio de Ucrania. A cambio, Rusia puede que logre el compromiso de Estados Unidos de cortar la asistencia militar a Ucrania. Pues suena bastante real. Y ojo, es un acuerdo mucho más tangible que el famoso acuerdo de minerales, porque la central nuclear existe y funciona.
Como hemos mencionado en programas anteriores, el tema de los recursos naturales ucranianos, los famosos metales raros, puede estar bastante sobrevalorado sobre el papel. Efectivamente, y hay más indicios de que la central nuclear de Zaporilla podría convertirse en una pieza clave en esas negociaciones. El enviado especial de Trump, Steven Witkoff, mencionó antes de la conversación telefónica que había un reactor nuclear que suministraba mucha energía a Ucrania y que había que ocuparse de él. Luego lo remató el propio Trump. La propiedad estadounidense de esas plantas podría ser la mejor protección para las infraestructuras y el apoyo a las infraestructuras energéticas de Ucrania. Vamos, que tomarán el control de los recursos naturales de Ucrania y de sus plantas eléctricas de la época soviética, ojo al dato, y lo presentarán como un enorme gesto hacia Kiev. Eso parece, porque a Kiev, como el propio Trump se empeñó en repetir, no le quedan muchas cartas que jugar. El curso de la guerra parece ser, apunta, como decía también Juan Antonio Sanz en un artículo en Público, a una derrota ucraniana en el campo de batalla. Si hace meses Kiev pretendía usar la carta de Kursk, esta región rusa, ¿no?, para lograr un intercambio de esos territorios invadidos por las tropas ucranianas, por las infraestructuras críticas, pues ahora ya ni eso, porque en las últimas semanas las tropas ucranianas se han ido retirando de esa región rusa en un movimiento que algunos periodistas locales denominaron un traslado a posiciones defensivas más ventajosas. Bueno, el caso es que ese traslado a posiciones defensivas más ventajosas ha hecho que a Kiev no le quede esta base y, bueno, que tenga que asumir la propiedad estadounidense sobre su infraestructura al no poder retomar el control sobre ella. Resumiendo, tenemos una situación en el frente que no favorece a Ucrania, una propuesta de lo que se ha dado en llamar un alto el fuego energético de 30 días que parece que se va a aceptar y unas negociaciones futuras en ese mes sin bombardeos a las infraestructuras energéticas, que a ver si se cumple, con unas perspectivas difusas. Perspectivas bien difusas, porque Rusia no se moverá de sus exigencias referentes a la OTAN y a la neutralidad de Ucrania, probablemente no contemple retirarse de los territorios que ya tiene ocupados y todo ello siguen siendo líneas rojas para Ucrania. ¿Cómo va a jugar con esas coordenadas Trump y el equipo de Estados Unidos? ¿Qué va a pedir o dar a cambio? La próxima reunión entre Rusia y Estados Unidos se celebrará el 23 de marzo en Arabia Saudí. Witkoff anticipó que espera que de allí salga un acuerdo del alto el fuego permanente. Parece bastante optimista, a decir verdad. Lo que está claro es que Ucrania va a perder mucho, ahí lo asuma o no. Y esto lo notan hasta los más halcones antaño, ¿no? Y van cambiando su discurso de a poco. Hoy Bloomberg publicaba un artículo de James Stavridis, ex jefe del Comando Europeo de Estados Unidos y jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa. Hablaba de la lección que da la guerra entre Rusia y Finlandia de 1939-1940. Finlandia cedió el 11% de su territorio, apostó por una neutralidad y se salvó como Estado, dice, y añade que fue una elección desagradable, pero salvó al país. Eso es lo que va a tener que asumir Ucrania y lo reconocen abiertamente así los cargos militares de la OTAN, mientras las portavocías políticas europeas siguen confundiendo los deseos con la realidad y apuestan, igual que en 2022, por una guerra hasta las fronteras de 1991 y hasta el último ucraniano, como han dicho en su momento. Se nota que no son sus hijos los que van al frente. En definitiva, un deseo irreal que solamente siembra más muertos. Gracias, compañera. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure and support for Ukrainian energy infrastructure.